Saludos, bendiciones. Agradecemos al Señor que nos permite una vez más poder compartir el mensaje de salvación, el mensaje que cambia, transforma y hace al ser humano una nueva criatura. Su hermano y amigo Elí Zarzuela desde RD para llevar este mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, en su versículo 25, y leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Amén. Le pedimos al Señor Jesucristo que esté dándonos palabra de sabiduría, palabra celestial. No queremos palabra humana, ni de sutileza hueca, de sabiduría humana, sino que más bien Dios esté glorificándose mediante su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y el mensaje de las Sagradas Escrituras, titulado Los que rechazan la gracia de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios. Este mensaje en el libro de los Hebreos da cuenta de cómo el ser humano, hoy por hoy, muchas veces no queremos entender que en el principio creó Dios el cielo, la tierra, creó el ser humano, y todo fue hecho por la palabra, hasta que llegó a esta especie sin igual, como fue el ser humano en el sexto día. Ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sopló Dios del barro que habían preparado, y de ahí entonces creó el ser humano. Y esto porque vio la importancia de este ser para la alabanza y la adoración del mismo. Adán y Eva, los primogénitos, el cual Dios cercó sus vidas con bendiciones para vivir eternamente. Y una vez esto, no entendieron el propósito de Dios, sino que la serpiente astutamente fue y llevó un mensaje distorsionado que Dios le había dado, y era no comer del árbol que estaba en el huerto del Edén. Satanás le dijo, la serpiente antigua le expresó, que de cierto no moriré, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta fue la gran mentira distorsionada, como hoy por hoy también, cuando no escudriñamos la palabra de Dios y le pedimos a Él que nos dé la sabiduría, muchas veces nos desviamos del propósito de Dios, que es que nosotros caminemos en sus mandamientos y le sirvamos a Él de todo corazón y con todo nuestro ser. Una vez cuando no entendemos este propósito, entonces caímos en el pecado, en la desobediencia, en el darle la espalda a quien nos formó, a quien nos hizo, a quien nos sostiene, a quien vino aquí en la tierra hace casi 2000 años a entregar su vida para que nosotros podamos ser salvos de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, de la maldad, del infierno finalmente. Vino Jesús hace casi 2000 años pregonando la palabra de Dios para traer la unión nuevamente, restaurar todas las cosas. El postrer
Adán, como le dicen en la palabra de Dios, Jesús, un sacrificio, un solo sacrificio para siempre, para unirnos con Dios y así mantener esa comunión que fue marchitada, que fue desintegrada en el principio. Jesús vino, iba por las aldeas, por el templo, por los diversos lugares allá en Israel, pregonando la palabra de Dios y exhortándole a que deben de venir a Él, en pos de Él, y llevar su cruz, seguirle a Él y dejar todo lo que sea impedimento para esta comunión santa y agradable delante de Dios. Muchas veces entendemos esta parte y nos acercamos a Él, pero llega un momento en nuestra vida que no entendemos que esto, este desvío, esta desintegración, esta carnalidad, el pecado, hace que no podamos entender cuál es el propósito de Dios. Una vez la venda nos es quitada, entendemos cuáles son los propósitos de Dios para el ser humano. La Biblia dice que hay un príncipe que gobierna el mundo y que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del Evangelio. Esto significa que hay una maldad, hay un mundo espiritual que quiere seguir conspirando contra el ser humano para que no se acerque a él. Y esto es Satanás y sus séquitos, sus demonios, que no quieren que el ser humano se acerque a Dios. Entonces, cuando nos llegan los mensajes de la palabra de Dios, Dios está buscando la manera de que podamos acercarnos a Él como siempre la ha querido, para su gloria y su honra. Y retomando el texto, aquí en el libro de los Hebreos, nos habla en el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí nos habla de tener un cuidado, de verificar nuestro caminar, nuestro andar, cuando estamos en los caminos de Dios, cuando estamos en la fe de Cristo. Debemos de ser vallados, debemos de organizar nuestro corazón en nuestra vida y debemos de tener algo que Jesús dijo en un momento dado: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento hoy por hoy es la paz que debemos seguir con todo. Y lo otro es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estos dos elementos son fundamentales en el ser humano. Es decir, que nosotros que seguimos y servimos a Dios debemos dar el testimonio de que Dios habita en nuestras vidas mediante nuestro carácter, nuestra relacionar de día en día, nuestra conducta. Debe ser un fiel testimonio que muestre a Dios a los demás. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y el escritor nos habla de el desvío que algunos pueden tener y la precaución que que debemos tener a la hora cuando nos acercamos a Dios. Tener en cuenta que podemos ser contaminados por raíces de amargura, y esto puede desviarnos de la atención del servicio a Dios. También nos habla que debemos tener cuidado con la fornicación y con las demás cosas que pueden afectar nuestra santidad con Dios. Por eso en el versículo 25 nos dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Esto hace una clara referencia del pueblo de judío en un momento dado,
cuando Dios los sacó de Egipto y hablaba con ellos eh, mediante Moisés, también mediante los profetas, mediante sus hombres de Dios, utilizados por Dios para amonestarle en contra de la idolatría, en contra de la fornicación, en contra del pecado, la maldad. Eh, Él hablaba al pueblo en tiempos antiguos, antes de Jesús. Entonces, hoy en día, Él nos habla mediante la palabra de Dios, las Escrituras, que es la palabra profética más segura y que pueden llevarnos a la vida eterna siempre y cuando entendamos el propósito de Dios. Dios hoy habla, dice en el libro de los Hebreos, mediante su Hijo Jesucristo, mediante Jesús, que es el mediador del nuevo pacto, que es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Jesús quien dio su vida para redimirnos nosotros. No debemos rechazar esa gracia, la cual significa amor inmerecido. Y como dice en el libro de los Efesios, nadie se gloríe por la salvación o por la fe, porque es un don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Es un don. La salvación viene de Dios, no de nosotros. No merecemos ser salvos, no merecemos la gracia de Dios. Más bien ha sido un don inmerecido en el cual Dios, en su infinita misericordia, nos extiende la mano día tras día para que podamos entender que estamos en las tinieblas, que estamos en el pecado, que estamos caminando mal y que debemos aceptar ese sacrificio de corazón genuino, de corazón que pueda impactar a los demás mediante el arrepentimiento. La gracia de Dios no debe ser rechazada, porque si Dios no perdonó aquello que no escucharon, que desobedecieron, que la incredulidad fue lo que guió su vida, mucho menos nosotros, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario de su Hijo, el cual lo dio para redención, para redimirnos del infierno, de la maldad y del pecado. No rechacemos esta gracia, la cual ha sido dada una vez y para siempre. Y como Él no perdonó, dice en el libro de Judas, el mundo antiguo no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él, no perdonó en el tiempo de Noé los que no quisieron entrar al arca debido a su pecado, a su maldad, y que Dios quiso salvarlo. No perdonó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, no quisieron acercarse. La maldad, la incredulidad, la fornicación era su bandera y Dios la destruyó. No perdonó a tantas civilizaciones en el tiempo antiguo y que hoy por hoy ya no existen debido a que no quisieron hacer caso a la palabra, al mensaje de Dios. Mas sin embargo, en Nínive, en el tiempo antiguo, el profeta Jonás fue guiado por Dios para llevar el mensaje y estos se arrepintieron. Esta ciudad iba a ser destruida. Escucharon la voz del mensaje de Dios y Dios la salvó debido a su corazón contrito y humillado, como otras ciudades que también recibieron el mensaje y estos fueron salvados de la condenación que a ellos le iba a venir. Es decir, que debemos de hacer caso, escuchar el mensaje, acercarnos a Él con corazón limpio delante de Él. Y esto es a través de Jesús, creyendo en la palabra de Dios, con fe en Él y cambiando nuestra vida cada día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la palabra de Dios. Es una exhortación a que el servicio a Cristo debe ser una vida negada, una vida de santidad, como hemos leído, una vida en paz con los demás. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Y estos son frutos el cual revelan una comunión, una relación con Dios, una intimidad con Dios, la santidad, la paz con los demás. No rechacemos la gracia de Dios, la cual fue dada una vez y para siempre. Este es el mensaje que Dios nos ha dado y que debemos meditar día tras día. Bendiciones.